Todo pensamiento humano comienza con la sensación. Los objetos externos presionan nuestros órganos sensoriales. Esta presión causa un movimiento interno en nuestro cuerpo. El movimiento viaja hacia el cerebro y el corazón. Allí, el movimiento se manifiesta como una apariencia o fantasma. A esta apariencia la llamamos sentir o sensación. Por lo tanto, la sensación es solo un movimiento interno. No es una propiedad del objeto externo en sí mismo. La visión es causada por la presión de objetos sobre los ojos. El oído es causado por la presión del aire sobre los oídos. Los demás sentidos funcionan de manera similar. Cuando el objeto se retira, la sensación permanece un tiempo. A esto lo llamamos imaginación. Así, la imaginación es una sensación debilitada. Todo pensamiento humano es un movimiento en nuestro interior. Cuando un objeto ya no está presente, podemos recordarlo. Esta capacidad de recordar se llama imaginación. La imaginación es, por lo tanto, un pensamiento decaído. Los sueños son un tipo especial de imaginación. Ocurren cuando nuestros sentidos están inactivos durante el sueño. A veces es difícil distinguir los sueños de la realidad. La imaginación no es lo mismo que la percepción sensorial. La percepción es inmediata y clara. La imaginación es más débil y borrosa. Podemos imaginar cosas que nunca hemos visto. Por ejemplo, podemos imaginar un caballo dorado. Esto se llama imaginación compuesta. Es la base de toda la creatividad humana. Los pensamientos de un hombre siguen una secuencia. Esta secuencia se llama discurso mental. Puede ser guiada o no guiada. El discurso guiado busca una meta o deseo. El discurso no guiado es como un sueño. La experiencia pasada determina nuestros pensamientos futuros. Por eso, diferentes personas tienen diferentes imaginaciones. El lenguaje nos permite registrar nuestros pensamientos. Sin lenguaje, nuestro conocimiento sería limitado. El error ocurre cuando nombramos las cosas incorrectamente. La verdad es el correcto orden de las palabras. Este capítulo explica el origen de nuestro razonamiento. El lenguaje es una invención humana para comunicar pensamientos. Sin lenguaje, no podríamos compartir nuestros conocimientos. Las palabras son signos que representan nuestras ideas.
Sin embargo, las palabras pueden usarse mal. A veces la gente usa palabras para engañar a otros. Por eso, es importante definir los términos con claridad. El mal uso del lenguaje puede causar conflictos en la sociedad. El lenguaje nos permite hacer promesas y establecer contratos. Estos acuerdos son la base del orden social. También usamos el lenguaje para razonar y buscar la verdad. Pero el razonamiento defectuoso puede llevar a conclusiones falsas. En el estado de naturaleza, el lenguaje sería muy limitado. La sociedad civilizada necesita un lenguaje preciso y común. En resumen, el lenguaje es una herramienta poderosa pero peligrosa. La razón es la capacidad de calcular con lógica. No es un sentido como la vista o el oído, sino una habilidad de la mente. La ciencia es el conocimiento adquirido a través de la razón. Este conocimiento se basa en definiciones claras y pasos lógicos. Sin un acuerdo sobre las palabras, la razón no puede funcionar correctamente. Por lo tanto, el error y el absurdo surgen del uso incorrecto del lenguaje. La razón correcta es un cálculo compartido, no una opinión privada. La ciencia nos da poder sobre las consecuencias de nuestras acciones. Sin embargo, la razón por sí sola no nos dice qué desear o evitar. Eso depende de nuestras pasiones y apetitos. La razón es como una cuenta que suma los beneficios y los costos. La ciencia de la política, por ejemplo, se construye mediante la razón a partir de principios claros. Este capítulo establece la base para todo el argumento del libro. Hobbes comienza el capítulo definiendo las pasiones. Explica que las pasiones son los movimientos internos del cuerpo. Estos movimientos comienzan con la percepción sensorial. Las pasiones principales son el deseo y la aversión. Deseamos lo que creemos que es bueno para nosotros. Sentimos aversión por lo que creemos que es malo. El amor es un deseo constante hacia una persona. El odio es una aversión constante hacia alguien. La esperanza es la expectativa de alcanzar un deseo. El miedo es la expectativa de que ocurra un mal. La valentía es la esperanza de evitar un daño mediante la lucha. La ambición es el deseo de poder o riqueza. Para Hobbes, todas las acciones humanas nacen de estas pasiones. Por lo tanto, la razón siempre sirve a las pasiones. El discurso es el uso de palabras para comunicar pensamientos. La gente habla por diferentes razones. Un fin es obtener conocimiento de los hechos.
Otro fin es compartir ese conocimiento con otros. También hablamos para dar instrucciones o consejos. A veces, el discurso sirve para expresar deseos o necesidades. El discurso puede usarse para hacer preguntas. Otra razón importante es declarar nuestras intenciones a los demás. Sin un fin claro, el discurso es inútil y sin sentido. El discurso sin propósito puede llevar a malentendidos. Por lo tanto, debemos pensar antes de hablar. El fin último del discurso es mejorar nuestra vida en sociedad. Un buen discurso ayuda a evitar conflictos. En resumen, el discurso es una herramienta poderosa. Las virtudes intelectuales son las cualidades de la mente que nos permiten alcanzar el conocimiento. Hobbes distingue dos tipos principales, el ingenio natural y la razón adquirida. El ingenio natural incluye la rapidez mental y la buena imaginación. Estas habilidades son diferentes en cada persona desde su nacimiento. La razón, en cambio, se desarrolla con el estudio y la experiencia. Es el método para descubrir la verdad mediante un razonamiento correcto. La virtud intelectual más importante para la sociedad es la prudencia o sabiduría práctica. La prudencia nos ayuda a prever las consecuencias de nuestras acciones. Sin estas virtudes, los humanos no podrían formar sociedades estables. El conocimiento científico es una forma superior de razón. Se basa en definiciones claras y un razonamiento lógico. La ignorancia y el error son los vicios opuestos a estas virtudes. Para Hobbes, el buen uso de la razón conduce a la paz y a la obediencia a la ley. Por lo tanto, el soberano debe promover la educación y el pensamiento racional. Hobbes clasifica todo el conocimiento humano en dos tipos. El primer tipo es el conocimiento de los hechos, llamado conocimiento de hecho. El segundo tipo es el conocimiento de las consecuencias, llamado conocimiento de ciencia. El conocimiento de hecho depende de la experiencia o del testimonio de otros. Por ejemplo, saber que el sol salió ayer es un conocimiento de hecho. El conocimiento de ciencia se basa en la razón y la lógica. Por ejemplo, la geometría es un conocimiento de ciencia. La filosofía política, como la de este libro, también pertenece a la ciencia. El conocimiento de hecho es absoluto pero limitado a eventos pasados o presentes. El conocimiento de ciencia es condicional y puede predecir el futuro. La ciencia nos permite entender las causas y los efectos de las acciones humanas. Este conocimiento es esencial para establecer leyes y un gobierno estable. Sin la ciencia, la sociedad viviría en la ignorancia y el conflicto constante.
Por lo tanto, el conocimiento científico es la base de un Estado pacífico. Hobbes concluye que el conocimiento correcto guía a la humanidad hacia la paz. El poder de un hombre es su capacidad para obtener un bien futuro. Este poder puede ser natural o instrumental. El poder natural viene de las facultades del cuerpo o de la mente. La fuerza, la prudencia y el conocimiento son ejemplos de poder natural. El poder instrumental son los medios que ayudan a adquirir más poder. La riqueza, la reputación y los amigos son poderes instrumentales importantes. El valor de un hombre se mide por su poder. El honor es la señal del poder de una persona. Mostramos honor a quienes creemos que tienen gran poder. La falta de honor, o desprecio, muestra que pensamos que alguien tiene poco poder. Por lo tanto, el honor y el poder están conectados estrechamente. En el estado de naturaleza, el poder determina la seguridad y el éxito. Los hombres compiten constantemente por aumentar su poder. Esta competencia sin fin es una causa fundamental de conflicto. Los hombres tienen diferentes costumbres y maneras de vivir. Estas diferencias vienen de las pasiones humanas. Algunas personas buscan el poder y el honor. Otras personas prefieren la seguridad y la comodidad. La ambición es una pasión muy común. El miedo también influye mucho en nuestro comportamiento. Las costumbres dependen de la educación y la experiencia. Por eso, las personas en distintas sociedades actúan de forma diferente. Sin un poder común, estas diferencias pueden causar conflicto. Todos los hombres desean lo que consideran bueno para ellos. Pero su idea del bien no es siempre la misma. Esta diversidad es una fuente natural de desacuerdo. Por lo tanto, la paz requiere leyes claras y un gobierno fuerte. El objetivo final es evitar la guerra y vivir en seguridad. La religión surge del miedo y la ignorancia humana. Las personas buscan causas para los eventos que no entienden. Antes de la ciencia, la gente atribuía los fenómenos naturales a espíritus o dioses. Esta búsqueda creó las primeras ideas sobre lo divino. Los gobernantes a menudo usan la religión para mantener el orden y la obediencia. Sin un poder soberano fuerte, pueden surgir muchas creencias conflictivas. Esto lleva a desacuerdos y, finalmente, a la guerra. Por lo tanto, el Estado debe controlar la religión pública. La libertad de conciencia privada puede permanecer. Pero las prácticas públicas deben seguir la ley del soberano. La religión verdadera,
según Hobbes, es la que ordena la paz y la obediencia. Las supersticiones y los falsos profetas amenazan la estabilidad del Estado. El miedo al poder invisible de Dios debe ser mayor que el miedo a otros hombres. Este temor refuerza los contratos y las leyes civiles. Sin un gobierno, los humanos viven en un estado de naturaleza. En este estado, todos los hombres son naturalmente iguales. Tienen igual esperanza de alcanzar sus objetivos. Esta igualdad lleva a la desconfianza. Por miedo, los hombres atacan para ganar ventaja. También compiten por recursos limitados. Buscan gloria y reputación, lo que causa más conflictos. Por lo tanto, el estado natural es un estado de guerra. No es una guerra constante de batallas, sino una disposición constante hacia ella. En esta guerra, nada puede ser injusto. Los conceptos de bien y mal no existen allí. La vida en el estado de naturaleza es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El miedo a la muerte violenta es la pasión principal. Este miedo hace que los hombres deseen la paz. La razón sugiere leyes de naturaleza para escapar de esta condición. Una ley natural es una regla general descubierta por la razón. La primera ley natural es buscar la paz cuando sea posible. Si no es posible la paz, tenemos derecho a usar toda nuestra fuerza. Para lograr la paz, debemos estar dispuestos a renunciar a algunos derechos. Esta renuncia mutua de derechos se llama contrato. Un contrato es un acuerdo donde dos o más personas transfieren un derecho. Sin un poder común que los obligue, los contratos a menudo se rompen. Por eso, los contratos necesitan el respaldo de un gobierno fuerte. La justicia nace del cumplimiento de los contratos válidos. Una promesa hecha bajo amenaza no es un contrato válido. Las leyes naturales nos guían hacia la creación de una sociedad civil. Estas leyes son inmutables y eternas. En resumen, la razón nos enseña a hacer contratos para vivir en paz. La tercera ley de la naturaleza es que las personas deben cumplir sus pactos. Sin esta ley, todos los acuerdos serían inútiles. La injusticia se define específicamente como no cumplir un pacto. Sin un poder coercitivo, sin embargo, los pactos son solo palabras. Por lo tanto, es racional desconfiar de los que rompen sus promesas. La cuarta ley es la gratitud. Una persona no debe dañar a quien le ha hecho un beneficio. Si no mostramos gratitud, la gente dejará de ayudarnos.
La quinta ley es la acomodación o flexibilidad. Debemos estar dispuestos a adaptarnos para vivir en paz. La sexta ley es perdonar las ofensas pasadas de quienes se arrepienten. El castigo debe mirar hacia el futuro, no hacia la venganza. La séptima ley dice que nadie debe mostrar desprecio o odio a otro. En resumen, estas leyes nos guían hacia la paz y la cooperación. Son los principios de la moral que hacen posible la sociedad. Hobbes define una persona como alguien cuyas palabras o acciones son consideradas como propias o de otro. Una persona natural es un ser humano real. Una persona artificial o ficticia es creada por los humanos, como un estado o una compañía. El autor es la persona que origina las palabras o acciones. El actor es la persona que realiza las acciones en nombre del autor. Cuando un actor actúa por autoridad, el autor asume la responsabilidad. Este concepto es la base de la representación política. En un Estado, el soberano es el actor que representa a todo el pueblo, que es el autor. Por lo tanto, los actos del soberano son considerados actos de los ciudadanos. Sin esta relación, no puede existir un poder común ni una sociedad pacífica. Un actor sin autoridad es responsable solo por sus propias acciones. Esta distinción es esencial para entender los contratos y las obligaciones en sociedad. Hobbes concluye que la persona del Estado es artificial, pero su poder es muy real. Sin un poder común, los humanos viven en un estado de guerra constante. Este estado es muy inseguro y desagradable para todos. Para escapar de esta condición, las personas deben crear un acuerdo. Este acuerdo se llama pacto o contrato social. Cada individuo otorga su derecho natural a un soberano. El soberano puede ser una persona o una asamblea. Este acto de creación es la generación del gran Leviatán. El Leviatán es un dios mortal que gobierna sobre todos. Su propósito principal es garantizar la paz y la defensa común. Las personas en el pacto se convierten en los autores de las acciones del soberano. Así, el soberano representa a toda la multitud unida en una persona. Este es el nacimiento del gran Estado o Commonwealth. El poder del soberano es absoluto y no puede ser cuestionado. Esta es la única manera de asegurar una vida social pacífica. El soberano tiene el derecho de hacer las leyes. Nadie puede juzgar si las leyes son justas o injustas. El soberano decide sobre la guerra y la paz. Él elige a todos los ministros y funcionarios.
También tiene el poder de recompensar y castigar. Es el único juez en disputas importantes. Los súbditos no pueden cambiar al soberano. Nadie puede acusarlo de injusticia. El soberano controla las doctrinas públicas. Él posee todos estos derechos de forma indivisible. Estos derechos son necesarios para mantener la paz. Sin ellos, la sociedad volvería al caos. Por lo tanto, el poder del soberano es absoluto. Hobbes explica que hay dos tipos principales de Estado. La primera clase es una monarquía, donde una sola persona tiene el poder soberano. La segunda clase es una asamblea, donde un grupo de personas gobierna. Si la asamblea está formada por todos los ciudadanos, se llama democracia. Si la asamblea está formada por solo una parte de ellos, se llama aristocracia. Hobbes argumenta que la monarquía es la forma más eficaz de gobierno. En una monarquía, el interés del soberano es el mismo que el interés del Estado. En una asamblea, los conflictos internos pueden debilitar el poder del Estado. Un monarca puede tomar decisiones más rápidas que un grupo grande. La desventaja de una monarquía es que el poder puede ser mal usado por un mal gobernante. Sin embargo, Hobbes cree que este riesgo también existe en las asambleas. La elección del tipo de Estado es fundamental para la paz y la seguridad. El objetivo final de cualquier Estado es proteger a las personas. Hobbes distingue dos formas principales de dominio sobre las personas. El dominio paternal surge cuando los padres gobiernan a sus hijos. Este poder se basa en la obligación natural de cuidar a la descendencia. Los hijos, para su propia preservación, deben obedecer a sus padres. El dominio despótico, en cambio, se obtiene por conquista o guerra. El vencido, para salvar su vida, se somete al vencedor. Este pacto crea una relación de señor y siervo. Aunque sus orígenes son diferentes, la autoridad final es idéntica. Tanto el padre como el conquistador tienen poder absoluto. Este poder incluye el control sobre la propiedad y la libertad de los súbditos. La obediencia del súbdito es el precio de la protección que recibe. Por lo tanto, el Estado familiar y el Estado por conquista son formas de soberanía. La diferencia en el origen no cambia los derechos del soberano. En ambos casos, el poder del gobernante debe ser indivisible y absoluto para mantener la paz. Esta es la base para un Estado estable, según la teoría de Hobbes. La libertad no significa que puedas hacer cualquier cosa sin consecuencias. En un Estado,
La libertad es la ausencia de leyes que prohíban una acción específica. Los súbditos son libres en las áreas donde el soberano guarda silencio. Por ejemplo, puedes elegir tu casa, tu trabajo o tu dieta. Sin embargo, no tienes libertad para negarte a luchar cuando el Estado está en peligro. La obligación de obedecer al soberano nace de nuestro acuerdo original para tener seguridad. Si el soberano pierde el poder de protegernos, nuestro deber de obedecer termina. Nadie está obligado a matarse a sí mismo o a incriminarse. La verdadera libertad es vivir bajo leyes que evitan la violencia y el miedo constante. No es libertad vivir en un estado de naturaleza, donde todos temen una muerte violenta. Por lo tanto, la libertad en la sociedad es el espacio que las leyes del soberano nos dejan. Este espacio permite la industria, la cultura y la vida privada. La libertad no es lo opuesto al gobierno, sino su producto necesario. Un sistema político es un grupo de personas unidas bajo un poder soberano común. Estos sistemas pueden ser simples o compuestos. Un sistema simple tiene un único soberano reconocido por todos. Un sistema compuesto surge cuando varios sistemas menores se unen. Por ejemplo, una liga de ciudades es un sistema compuesto. En un sistema compuesto, el poder soberano puede ser difícil de identificar. Los sistemas políticos pueden organizarse de diferentes maneras para gobernar. La estabilidad de un sistema depende de la obediencia a sus leyes. Si los sistemas menores dentro de uno compuesto se rebelan, el sistema se debilita. El soberano debe tener poder suficiente para mantener la unidad del sistema. Un sistema bien ordenado evita la guerra interna entre sus partes. La paz y la seguridad son los objetivos principales de cualquier sistema político. Por lo tanto, la estructura del sistema debe ser clara para todos sus miembros. El soberano necesita personas para ayudarle a gobernar. Estas personas se llaman ministros públicos. Un ministro público actúa en nombre del soberano. Hay dos tipos principales de ministros. Los ministros generales manejan todos los asuntos del Estado. Los ministros especiales tienen una tarea específica. Un ejemplo es un embajador, que representa al Estado en otro país. Los ministros reciben su autoridad del soberano. No tienen poder propio, solo el poder que se les da. Un ministro debe ser leal y obediente al soberano. Si un ministro actúa mal, el soberano puede castigarlo. El propósito de los ministros es mantener el orden y la seguridad. Sin ellos, el soberano no podría gobernar un estado grande. Por lo tanto,
son esenciales para el buen funcionamiento del gobierno. La nutrición de un Estado consiste en la abundancia y distribución de bienes. Estos bienes son todo lo que es útil para la vida humana. La tierra y el mar proporcionan la materia prima. El trabajo humano convierte esta materia en productos valiosos. Por lo tanto, el poder del Estado depende de la cantidad y calidad de sus trabajadores. La riqueza real no es el dinero, sino los bienes que se pueden comprar con él. El dinero es solo la sangre que circula estos bienes por el cuerpo del Estado. Un buen gobierno debe fomentar la agricultura, la pesca y el comercio. También debe permitir la libre circulación de estos bienes dentro del país. Los impuestos excesivos pueden dañar esta nutrición, como una enfermedad. La nutrición adecuada conduce a la población y la fuerza del Estado. Sin ella, el Estado se debilita y puede ser conquistado. En resumen, la prosperidad de los ciudadanos es la prosperidad del Estado. El consejo es una sugerencia sobre lo que es bueno para la persona que lo recibe. Es diferente de una orden, que viene de alguien con autoridad. Dar consejo es un acto de razonamiento, no de poder. El que aconseja debe intentar mostrar la verdad de su propuesta. El objetivo es el beneficio del aconsejado, no del consejero. Por eso, un buen consejero debe ser sabio y tener experiencia. En un Estado, los consejeros ayudan al soberano a entender asuntos complejos. El soberano no está obligado a seguir siempre el consejo. Pero es prudente escuchar a expertos antes de decidir. Los malos consejos a menudo vienen de la ignorancia o del interés personal. Un buen gobernante debe poder distinguir entre un buen y un mal consejo. La deliberación en grupo puede producir mejores resultados. Sin embargo, la responsabilidad final de la decisión recae en el soberano. El consejo es una herramienta esencial para un gobierno efectivo. Las leyes civiles son las reglas que el soberano establece para sus súbditos. Estas leyes son necesarias para mantener la paz y la seguridad. Sin leyes civiles, la gente volvería al estado de naturaleza. El soberano es el único legislador en un estado. Nadie más tiene la autoridad para crear leyes obligatorias. Las leyes deben ser claras y conocidas por todos. La ignorancia de la ley no es una excusa válida. El propósito de la ley es la justicia, no el beneficio privado. Las leyes deben aplicarse de manera igual a todos los ciudadanos. La interpretación de la ley también corresponde al soberano. Los jueces actúan en nombre del soberano al aplicar las leyes.
La desobediencia a la ley civil es una ofensa contra el Estado. Por lo tanto, las leyes civiles son el fundamento de una sociedad ordenada. Un crimen es una acción que viola la ley. Solo el soberano puede crear leyes. Por lo tanto, solo el soberano define qué es un crimen. Las acciones contra la ley natural también son crímenes contra el Estado. La ignorancia de la ley no es una excusa válida. Un crimen requiere una acción o una omisión deliberada. Las intenciones malas sin acción no son crímenes. Algunos crímenes son más graves que otros. La traición es el crimen más grave contra el Estado. Los crímenes debilitan la paz y la seguridad común. El castigo por un crimen debe ser establecido por la ley. El objetivo del castigo es corregir al delincuente y disuadir a otros. Sin un poder soberano para castigar, las leyes serían inútiles. La justicia depende de la aplicación consistente de las leyes. Un castigo es un mal infligido por la autoridad pública. Su propósito es corregir al delincuente o disuadir a otros. Solo el soberano puede castigar legítimamente. Los castigos corporales afectan el cuerpo, como la prisión. Los castigos pecuniarios implican una pérdida de bienes. La pena capital es el castigo más severo. Una recompensa es un beneficio otorgado por el soberano. Sirve para alentar la obediencia y el servicio. Las recompensas pueden ser honoríficas o lucrativas. El poder de recompensar deriva del poder de castigar. Sin este poder, los pactos y las leyes serían inútiles. El miedo al castigo es más fuerte que la esperanza de recompensa. Por lo tanto, el soberano debe usar ambos instrumentos con sabiduría. Este equilibrio asegura la paz y la estabilidad del Estado. Un Estado se debilita cuando el poder soberano es dividido. La doctrina de que cada hombre puede juzgar el bien y el mal es peligrosa. Creer que el poder soberano está sujeto a las leyes civiles es un error. Atribuir la propiedad absoluta a los súbditos debilita al Estado. Dividir el poder de la espada destruye la unidad del Estado. Las ciudades o corporaciones con demasiada independencia son una amenaza. La imitación de los gobiernos de los países vecinos puede causar problemas. La riqueza excesiva de un súbdito o de una ciudad puede generar envidia. La popularidad de un ciudadano poderoso puede desafiar la autoridad. La ambición de los hombres que desean cargos públicos es un peligro constante. Las libertades concedidas sin pensar en la paz son dañinas.
La falta de recursos financieros para la defensa común es una gran debilidad. Finalmente, el mayor peligro es la ignorancia de estas causas de debilidad. El deber principal del soberano es asegurar la seguridad del pueblo. Debe proteger a los ciudadanos de los peligros externos e internos. Para lograr esto, el soberano debe mantener el poder absoluto. Sin este poder, no puede hacer cumplir las leyes de manera efectiva. El soberano debe gobernar para el bien común, no para su beneficio personal. Es su responsabilidad establecer leyes justas y claras. También debe garantizar que todos tengan acceso a la justicia. El soberano debe educar al pueblo sobre sus derechos y deberes. Debe recaudar impuestos de manera justa para financiar la protección. No debe malgastar los recursos públicos en proyectos innecesarios. Su autoridad es la única que puede prevenir una guerra civil. Si el soberano falla en estos deberes, el pacto social se rompe. Por lo tanto, el oficio del soberano es esencial para una sociedad pacífica. Hobbes explica que Dios es el rey de todo el mundo por naturaleza. Su poder no viene de un acuerdo, sino de su poder infinito. Este poder natural de Dios se llama reino de Dios por naturaleza. Todos los seres humanos están sujetos a este reino desde su nacimiento. Sin embargo, la mayoría de las personas no reconocen esta autoridad. Por eso, no obedecen las leyes naturales de Dios, que son la razón. Dios gobierna a los incrédulos a través de su poder y castigo. En cambio, gobierna a los creyentes a través de un pacto especial. Este capítulo distingue entre el gobierno natural y el gobierno por pacto. El reino natural es universal y se basa en la fuerza irresistible. Nadie puede escapar de este reino porque Dios es omnipotente. La obligación de obedecer a Dios por naturaleza es eterna. Este concepto es fundamental para entender la filosofía política de Hobbes. Hobbes examina la relación entre la religión cristiana y el gobierno civil. Él argumenta que la Biblia no otorga poder político directo a los sacerdotes. El poder soberano, según Hobbes, debe interpretar las Escrituras para el bien público. Los milagros bíblicos fueron para establecer la fe, no para gobernar reinos. Por lo tanto, el rey o el Estado tienen la última autoridad en asuntos religiosos dentro de su territorio. La idea de un reino de Dios en la tierra es metafórica, no política. Los cristianos deben obedecer a sus gobernantes terrenales, a menos que ordenen algo contra la fe esencial. La salvación es un asunto de fe personal, no de organización política. Hobbes rechaza la interferencia de la Iglesia en el gobierno del Estado.
Concluye que un Estado fuerte necesita control sobre la doctrina religiosa pública para mantener la paz. Para Hobbes, la Biblia es el libro más importante. Sin embargo, no todos los libros antiguos son verdaderamente sagrados. La autoridad de las Escrituras viene de la autoridad del Estado. El soberano decide qué libros se consideran canónicos. Esto significa que el poder civil controla la interpretación religiosa. No se puede apelar a la Biblia para desobedecer al soberano. Los profetas del Antiguo Testamento tenían autoridad política directa. En el Nuevo Testamento, esa autoridad se transfiere a los reyes cristianos. Por lo tanto, la religión debe servir para fortalecer la paz del Estado. Cualquier interpretación que cause rebelión es falsa. La verdadera fe no contradice la obediencia al poder establecido. El objetivo final es evitar la guerra civil por motivos religiosos. En resumen, el soberano es el intérprete supremo de la Biblia. En la Biblia, la palabra espíritu a menudo significa aliento o viento. No se refiere a un fantasma o una sustancia invisible. Por ejemplo, Dios dio el espíritu de vida a Adán. Esto significa que Dios le dio aliento. La inspiración divina es como un viento fuerte que mueve a las personas. No es una voz misteriosa dentro de la mente. Los profetas fueron inspirados por Dios para actuar o hablar. Esta inspiración era un poder, no un conocimiento secreto. Por lo tanto, espíritu normalmente indica una fuerza activa. Interpretarlo como un fantasma es un error. Este error proviene de la filosofía griega y no de la Biblia. Entender el significado correcto evita la superstición. La autoridad sobre la religión debe basarse en esta interpretación literal. Así, el soberano puede guiar correctamente a la Iglesia. Para Hobbes, el reino de Dios no es un lugar físico. Es una expresión que significa el derecho de Dios a gobernar. Este derecho es eterno y universal. Sin embargo, Dios no gobierna directamente a todos los hombres en todo momento. Dios establece su reino a través de pactos con la humanidad. Por ejemplo, hizo un pacto con Abraham y con el pueblo de Israel. En esos casos, Dios era su rey político y legislador directo. Este gobierno especial terminó cuando los israelitas pidieron un rey humano. Por lo tanto, el reino de Dios ahora se refiere principalmente a su poder soberano. Este poder es la base de toda autoridad civil legítima. Los gobernantes terrenales ejercen autoridad por permiso de Dios.
Así, obedecer al soberano civil es, en cierto modo, obedecer a Dios. El verdadero reino de Dios, por pacto solo volverá al final de los tiempos. Hasta entonces, su reino se manifiesta a través del orden político establecido. La palabra de Dios puede tener varios significados. A veces se refiere a la razón y el poder de Dios. Otras veces significa las verdades reveladas a los profetas. Un profeta es una persona que habla en nombre de Dios. Sin embargo, cualquiera puede afirmar falsamente ser un profeta. Por lo tanto, el soberano debe examinar estas afirmaciones. La autoridad para interpretar la palabra de Dios es crucial. En un Estado, esta autoridad pertenece al poder civil. No puede estar en manos de individuos o iglesias privadas. De lo contrario, habría conflicto y desorden. Las leyes sobre la religión deben ser hechas por el soberano. Esto es necesario para la paz y la unidad del Estado. La verdadera profecía siempre está de acuerdo con la ley establecida. El poder del soberano viene de Dios, según Obes. Obes define un milagro como un evento raro que parece violar las leyes de la naturaleza. Estos eventos son causados directamente por Dios. Sin embargo, su propósito principal no es demostrar poder, sino enseñar una lección. Los milagros sirven para confirmar la autoridad de un profeta o mensajero. Por lo tanto, son señales para guiar a la gente hacia la fe correcta. Obes argumenta que debemos creer en los milagros reportados en las Escrituras. Pero debemos ser escépticos sobre los milagros modernos. La razón es que ahora tenemos una revelación completa en la Biblia. Un milagro siempre requiere un testigo creíble. De lo contrario, es difícil distinguirlo de un engaño o una ilusión. El soberano tiene el poder de decidir qué eventos se consideran milagros públicos. Esta decisión es necesaria para mantener el orden y la paz pública. En conclusión, los milagros son herramientas de Dios para la educación religiosa, no para el espectáculo. En este capítulo, Obes examina el significado de la vida eterna y el infierno. Según él, estos conceptos se deben entender a través de las Escrituras y la razón. La vida eterna no significa solo vivir para siempre. Representa una vida de felicidad perfecta en el reino de Dios. Esta felicidad viene de la resurrección y la unión con Dios. Por otro lado, el infierno no es un lugar de fuego literal. Es una condición de miseria y separación eterna de Dios. Obes argumenta que muchos pasajes bíblicos usan lenguaje simbólico. Por ejemplo,
El fuego eterno simboliza la destrucción permanente. La segunda muerte significa la pérdida de la vida eterna. Estas interpretaciones evitan el miedo supersticioso. El soberano tiene la autoridad para definir el significado público de estos términos. Esto es necesario para la paz y el orden en el Estado. En conclusión, Hobbes ofrece una explicación racional de estas doctrinas. Su objetivo es reconciliar la fe religiosa con la filosofía política. En el lenguaje común, iglesia significa un edificio para el culto cristiano. Sin embargo, Hobbes examina su significado original en griego. La palabra griega, eklesia, se refería a una asamblea de ciudadanos convocada. Por lo tanto, en su sentido bíblico, iglesia significa una congregación de personas. No se refiere a un lugar físico, sino a un grupo reunido. Esta congregación debe estar unida bajo una autoridad soberana reconocida. Según Hobbes, una iglesia solo es legítima si el soberano civil la autoriza. No puede haber una autoridad espiritual independiente del poder del Estado. La idea de una iglesia universal por encima de los reyes es un error. Esto evita conflictos entre la lealtad religiosa y la lealtad política. En resumen, para Hobbes, la iglesia es una sociedad de creyentes bajo la ley civil. Su significado correcto es político, no solo religioso. Hobbes explica que el reino de Dios es un reino real, no solo metafórico. Este reino fue establecido por un pacto especial con Abraham. Dios era el soberano directo y los hebreos eran sus súbditos. La ley de este reino era la ley divina, entregada por Dios. Moisés actuó como el principal representante de Dios en la tierra. Después de Moisés, los sacerdotes y los reyes gobernaron por autoridad divina. Por lo tanto, en ese reino, el poder civil y el religioso eran lo mismo. La obediencia a Dios significaba obediencia a sus representantes terrenales. Este pacto terminó cuando los hebreos pidieron un rey humano, como otras naciones. Hobbes argumenta que Cristo restaurará este reino en su segunda venida. Hasta entonces, la autoridad pertenece a los soberanos civiles establecidos. Los derechos del reino de Dios muestran el origen de la obligación política. La lección es que la autoridad soberana, sea divina o humana, debe ser obedecida para tener paz. Hobbes explica el papel de Jesucristo como Salvador. Su oficio principal era redimir a la humanidad del pecado. Él actuó como un mediador entre Dios y los hombres. Para cumplir este propósito, vivió como un hombre y murió en la cruz. Su sacrificio fue un acto de obediencia suprema a Dios.
después de su muerte, resucitó para demostrar su poder sobre la muerte. Como Rey, Cristo tiene autoridad espiritual sobre su Iglesia. Sin embargo, su reino no es de este mundo terrenal. Su gobierno se ejerce a través de la palabra y la fe, no por la fuerza. Los creyentes le deben lealtad y obediencia en asuntos de religión. Hobbes argumenta que este poder espiritual no debe interferir con el poder civil del soberano. La salvación final depende de la aceptación de Cristo como Redentor. Por lo tanto, el oficio de Cristo es fundamental para la esperanza cristiana. Hobbes argumenta que el poder eclesiástico no es diferente del poder civil. En un Estado, solo el soberano puede interpretar las Escrituras. Los sacerdotes no tienen autoridad propia, sino la que les da el soberano. La idea de un reino espiritual separado es un error peligroso. Dividir el poder entre la Iglesia y el Estado causa guerra civil. Los milagros deben ser juzgados por la autoridad civil, no por la Iglesia. La excomunión no tiene fuerza a menos que el soberano la apoye. Los apóstoles recibieron su poder de Jesucristo, quien era un soberano. Por lo tanto, el poder de los apóstoles era civil, no solo espiritual. Hobbes concluye que la religión debe estar completamente bajo el control del Estado. Esta unidad de poder es esencial para la paz y la estabilidad. Cualquier poder eclesiástico independiente es una amenaza para el orden público. Hobbes examina qué se necesita para entrar en el cielo. Primero, argumenta que la obediencia a las leyes civiles es esencial. El soberano terrestre determina la doctrina pública de la fe. La fe privada en Cristo es necesaria, pero no suficiente por sí sola. Las buenas obras son también un requisito importante. Sin embargo, nadie puede saber con certeza si será salvado. La verdadera intención y el arrepentimiento son cruciales para Dios. La interpretación de las Escrituras no debe causar conflicto con el Estado. Por lo tanto, la autoridad política tiene un papel clave en la religión. La esperanza de la salvación debe basarse en la obediencia y la fe. Finalmente, concluye que el reino de los cielos es como un reino terrestre. Hobbes analiza los errores espirituales que causan confusión en la sociedad. Muchos de estos errores provienen de malas interpretaciones de las Escrituras. Él argumenta que la Iglesia a menudo ha abusado de su poder. Este abuso crea una oscuridad que impide el pensamiento racional. Los líderes religiosos a veces enseñan doctrinas falsas para controlar a la gente. Estas doctrinas pueden entrar en conflicto con la autoridad del soberano.
La oscuridad espiritual es un peligro para la paz y el orden. La gente debe seguir las leyes civiles, no las órdenes religiosas contradictorias. Hobbes critica la idea de que el clero tiene autoridad sobre el gobierno. Solo el soberano puede interpretar las leyes divinas para la comunidad. Sin esta regla clara, la sociedad cae en el caos y la superstición. La verdadera religión debe promover la obediencia y la paz social. El capítulo concluye que la luz de la razón es el mejor antídoto contra esta oscuridad. Hobbes examina la creencia en demonios y espíritus. Esta creencia era común en la antigüedad. Muchas religiones incluyen la idea de espíritus malignos. Según Hobbes, estas ideas a menudo surgen de la ignorancia. La gente atribuye eventos inexplicables a fuerzas sobrenaturales. Los gobernantes a veces usan estos miedos para controlar a la población. La Iglesia promovía estas creencias para mantener su poder. Hobbes argumenta que debemos buscar explicaciones naturales primero. La filosofía y la ciencia ofrecen mejores respuestas. Creer en demonios puede llevar a supersticiones peligrosas. Estas supersticiones causan conflictos en la sociedad. El Estado debe basar sus leyes en la razón, no en el miedo. El miedo a lo sobrenatural debilita la autoridad civil. En conclusión, Hobbes rechaza la demonología como una herramienta política. Hobbes dice que la filosofía vacua crea oscuridad, no luz. Esta filosofía usa palabras sin significado claro. Los filósofos a veces hablan de espíritus incorpóreos. Para Hobbes, esto es un error, porque todo lo que existe es cuerpo. Las ideas falsas sobre Dios causan miedo y superstición. La filosofía de Aristóteles, según Hobbes, es especialmente problemática. Aristóteles enseñó que el mundo es eterno, lo que contradice la creación. Estas doctrinas vacías debilitan la autoridad del soberano. La gente confundida puede desobedecer las leyes civiles. La verdadera filosofía debe basarse en definiciones claras. El lenguaje debe usarse para la paz y la estabilidad, no para la confusión. La teología mal entendida es otra fuente de oscuridad. Hobbes concluye que debemos rechazar las filosofías que no sirven al bien común. Hobbes argumenta que la oscuridad y la ignorancia pueden ser útiles para el soberano. Si la gente no entiende los principios complejos del poder, es más fácil gobernarla. La autoridad a veces se basa en misterios que la gente común no debe cuestionar. Esto evita rebeliones y mantiene la paz social. Sin embargo, Hobbes no aprueba completamente este uso del engaño.
Él prefiere un estado donde las leyes sean claras y conocidas por todos. Pero reconoce que, en la práctica, algunos gobernantes usan la ignorancia como una herramienta. Este beneficio de la oscuridad puede estabilizar un gobierno débil. La gente obediente y sin preguntas es más fácil de controlar en tiempos de crisis. Sin embargo, un estado ideal se basa en el conocimiento y el consentimiento, no en el miedo. La verdadera seguridad viene de ciudadanos informados que apoyan al soberano por razones claras. Este capítulo muestra la tensión entre el poder práctico y la teoría política ideal. Hobbes concluye que, aunque la oscuridad tiene beneficios, la luz de la razón es superior. En este capítulo final, Hobbes revisa sus ideas principales. Él concluye que la paz y la seguridad solo son posibles bajo un gobierno fuerte. Sin un soberano poderoso, la vida humana sería solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. El contrato social es la base de la sociedad civil. Las personas renuncian a su libertad natural a cambio de protección. El soberano debe tener autoridad absoluta para hacer cumplir las leyes. La rebelión contra el soberano es ilógica y destructiva. El miedo a la muerte violenta nos impulsa a crear el Estado. Este sistema previene la guerra constante de todos contra todos. La obediencia a la ley es el precio de una vida segura. Hobbes defiende que su teoría es racional y necesaria. El libro, Leviatán, es un intento de establecer una ciencia de la política. Finalmente, Hobbes espera que sus ideas sean aceptadas para evitar el caos.